Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer estas bonitas tarjetas con foil. ¿Dentro intro? Para hacer estas tarjetas vamos a utilizar como diseño principal una fuente y esta fuente la vamos a extraer de la página web de Creative Fabrica. En Creative Fabrica podemos conseguir todo tipo de archivos, ¿de acuerdo? Lo único que tenemos que hacer es elegir el diseño que nos interese, lo podemos pagar o podemos pagar una suscripción y listo. Yo como tengo una suscripción, pues la fuente ya la tengo descargada, pero os digo cómo hacerlo. La fuente que vamos a utilizar para uno de los diseños es Elegant Mandala Monogram, que es una de mis fuentes favoritas para hacer este tipo de diseños así más vistosos. Y ya veréis qué bonita va a quedar en la tarjeta. Dentro de la página web de Creative Fabrica, cuando elegís un diseño para descargar, ya os indica el precio del diseño, la compatibilidad que tiene con los distintos sistemas operativos y os da una breve descripción de las instrucciones que necesitáis luego para poder utilizarla, descargarla en el ordenador, etcétera, ¿vale? Todo esto os recomiendo que lo veáis con detenimiento porque las fuentes, una vez compradas, podéis utilizarlas con fines comerciales, pero hay que tener en cuenta unas cuantas reglas. La otra fuente que vamos a utilizar, que también me gusta mucho, es la de Valentine's Day y el uso que le vamos a dar es exactamente el mismo. Supongamos que no tenemos ni plotter de corte, ni design space, ni ningún programa de diseño específico. Vamos a utilizar las fuentes como si fueran unas fuentes normales para utilizar en un archivo. En el Word de nuestro Windows o en mi caso Pages en Mac, porque es el que yo utilizo, hacemos una especie de marco, plantilla de lo que va a ser el diseño de nuestra tarjeta. Como la base de nuestra tarjeta va a medir 14 por 10, el diseño que yo voy a hacer a modo de marco es de 9 por 13. 9,1 por 13,1 le voy a dar al borde para que luego a la hora de cortarlo con la cizalla cortemos ya directamente por el margen interior del borde y listo, y vamos a tener la tarjeta cortada perfectamente y bien alineada. Elegimos la fuente que hemos descargado, le ponemos una palabra que nos interese, en este caso love es la que yo he elegido, y le vamos a añadir de forma adicional una leyenda, un mensaje, un sentimiento bonito, ¿vale? Que esta es una cosa que me gusta mucho hacer de forma manual, porque los sellos que suele haber a la venta en castellano para este tipo de cuestiones, la verdad es que no me suelen gustar, ni por la fuente que utilizan, ni por los diseños en general. Y que sepáis que esta es una manera de hacer nuestros propios sentimientos, por ejemplo. Lo alineamos bien y listo, ya tenemos una de las tarjetas, uno de los diseños de la tarjeta preparado para imprimir. Vamos a hacer lo mismo con la otra fuente y los pasamos a impresión en dos formatos. Lo voy a hacer en esta ocasión. Como le vamos a aplicar foil, recordad que vamos a hacer impresiones sobre tinta de tóner y para ello necesitamos una impresora láser. Si la tenemos en casa, perfecto, si no, llevamos nuestro diseño a que nos lo impriman en una copistería y listo. Una vez impresos ya los diseños, están preparados y listos para poder aplicar el foil. Y yo voy a hacer primero a modo de ejemplo y para que lo veáis porque queda tan bonito que quería que vierais el efecto que produce el foil cuando se aplica en papel vegetal, y vamos a hacer unas cuantas pruebas. Para este diseño en concreto de las tarjetas que yo voy a hacer no va a llevar el papel vegetal, ¿vale? Porque tengo que resolver la situación del pegar el papel vegetal sobre la cartulina. Pegar se pega con pegamentos sin ningún problema, se puede pegar con prácticamente cualquier pegamento que tenemos en el mercado. Lo que ocurre es que no queda bien. Si aplicamos papel normal, o sea, cola normal o pegamento al papel vegetal, se arruga y queda feo, ¿vale? No lo admite bien el pegamento. Lo admite mucho mejor la cinta de doble cara, el pegamento en cinta de doble cara. ¿Qué ocurre? Que como el papel vegetal transparenta todo lo que le pongas debajo, aunque la cinta doble cara sea transparente, se ve el borde igualmente, entonces tampoco queda bonito. Otra cosa que se me ocurrió que se podría hacer es hacer las impresiones en papel vegetal dejando un sobrante a los lados bastante grande, a modo de como si estuviéramos encuadernando una cubierta de un libro. Si dejamos los bordes lo suficientemente anchos para que se puedan plegar sobre la cartulina de nuestra tarjeta, en este caso un suponer, lo pegaríamos por la parte de atrás, dejando ya el papel vegetal libre de pegamento
en la parte delantera de donde iría nuestra tarjeta. Pero esto le da volumen a la tarjeta y no me acaba de convencer tampoco esta posibilidad. Aún así, bueno, se puede tener en cuenta, y también incluso creo que podríamos sacarle partido en ese sentido de envolverlo alrededor de la cartulina si lo quisiéramos utilizar a modo de shaker, por ejemplo. En vez de tener una lámina transparente de plástico en el frente de nuestra shaker, podríamos tener algo parecido a esto, ¿vale? O un papel vegetal o así. Pero bueno, es una idea, tampoco me convence demasiado y sería cuestión de hacer diferentes pruebas. Os voy a enseñar cómo queda el foil blanco aplicado sobre el papel vegetal, porque es una pasada lo que luce. También lo mismo le pasa si hacemos el diseño en una cartulina negra o en una cartulina oscura. En una cartulina marrón aplicas este diseño y luego le pones foil dorado y queda espectacular, queda súper bonito. Y el blanco igual, en las cartulinas así de una tonalidad más oscura, el foil blanco y el foil dorado y el foil plateado resaltan muchísimo más. Como veis, a modo de transpartador, en este caso estoy utilizando una cartulina o un folio grueso de unos 200 gramos para arriba. ¿Esto por qué lo hago así y no utilizo el transportador de plástico? Porque el material sobre el que estamos aplicando el foil es muy delicado. ¿Veis que sale tan caliente que incluso se dobla? Mirad qué pasada, qué bonito queda el foil blanco aplicado en el papel vegetal. Es increíble. Es que esto me dicen que es el diseño de una felicitación de boda o similar y me lo creo perfectamente. Queda súper bonito, es muy vistoso el foil aplicado en el papel vegetal. Pasa que eso, queda por ver de qué manera se podría resolver esto para aplicarlo encima de una cartulina o ponerlo encima de una cartulina sin pegarlo mucho. Se me ocurre también que podríamos utilizarlo en un diseño en el que apareciera una especie de sombra o relieve. Si cogemos el mismo diseño en negro y lo ponemos debajo del papel vegetal, pero lo desplazamos un poco, o bien hacia un lado o bien hacia otro, se da el efecto como de 3 dimensiones, como si tuviera una sombra, ¿veis? Y la verdad es que también queda bastante chulo. Pero bueno, es una idea. Es una idea. En estas cosas siempre es ir probando a ver qué sale, a ver qué podemos hacer. Pero bueno, así también queda bonito. Es como si le diéramos una dimensión al propio diseño. Imagino que si lo plegáramos luego alrededor del dibujo en sí quedaría bastante bien. Pero bueno, quiero que veáis el efecto de cómo queda sobre una cartulina oscura, porque resalta muchísimo más, queda mucho más bonito. Pero aún así volveríamos a tener el mismo problema, entre comillas, de cómo adherirlo a la cartulina sin pegarlo, por lo menos en la parte delantera. Que lo de plegarlo sería una opción. Si a alguien se le ocurre alguna manera de poder hacer esto, que quede bonito, o ha experimentado alguna vez haciendo aplicaciones de foil en papel vegetal y se le ocurren otras ideas, por favor que me lo dejen en comentarios y vemos si así exploramos otras opciones para utilizar de esta manera el foil aplicado. Pero veis que sobre la cartulina negra ya queda mucho más vistoso todavía. Vamos a ver el efecto del foil plateado aplicado directamente sobre un diseño como este, para que veáis cómo queda también, ¿vale? A la hora de cortar el foil, acordaros de que el foil sea lo suficientemente grande como para que cubra la superficie entera del diseño, porque yo el trocito anterior me lo he cargado precisamente por ese motivo. En fin. Volvemos a aplicarlo con el transportador de papel que os decía antes por el mismo motivo. Y es que si utilizáramos el transportador de plástico sobre el papel vegetal, lo que pasaría es que como que se arrugaría, ¿vale? Le generaría pliegues, porque el plástico absorbe más calor
y aunque el foil se va a quedar aplicado perfectamente, el que va a sufrir es el papel vegetal, ¿vale? No la aplicación del foil en sí, que la aplicación del foil queda perfecta, pero el papel quedaría doblado o arrugado. Si utilizamos el papel absorbe la mayor cantidad de calor, más que el plástico, y el foil se transfiere perfectamente, pero el papel vegetal no se resiente. Y veis que también queda súper bonito. Queda súper bonito. Es que no sé qué voy a hacer con esto, pero algo tendré que hacer, porque la verdad es que es una pena. Tengo que aprovecharlo para hacer algún otro proyecto. Y en la cartulina negra queda espectacular. Mirar el blanco y el plateado. Chulísimos. Chulísimos. Que podría ser tranquilamente la invitación de algún evento importante o así un poco elegante. Queda muy bonito. Vamos a ver la tercera opción de aplicarlo directamente sobre el foil dorado, que el foil dorado siempre queda bien con todo, y así ya de paso empezamos a aplicar el foil sobre la parte de cartulina de cara a terminar ya nuestras tarjetas, ¿vale? Porque al final las tarjetas las vamos a hacer sin el papel vegetal, pero bueno, me interesaba que vierais el efecto que produce o cómo queda de bonito el foil aplicado en el papel vegetal. El mecanismo es el mismo, vamos a volver a utilizar el transportador de papel y vamos a aprovechar para aplicar foil también a un trocillo de papel vegetal que me había quedado aquí. Así que vamos a coger el transportador grande para poder meter las dos cosillas y listo. Y vemos a ver cómo nos queda. A ver. Vamos a apartar un poco la min. Está súper caliente, ¿vale? Hay que cogerlo con cuidado porque además le di mucho tute a la min ese día. ¡Uy, qué pasada! ¡Qué pocholada! Es que el foil dorado es espectacular, queda súper bonito. Bueno. ¡Qué pocholada! Es que es súper bonito. Y a este diseño le queda súper bien. Le queda súper bien. Parece la invitación de una boda india. Vale, vamos a aplicar el último foil en negro a uno de los diseños para que veáis también el efecto que produce. Que diréis, vale, esto apenas se va a notar, no vale la pena. Sí que vale la pena y queda súper bonito también, chicas. El foil negro aplicado sobre el diseño que hayamos elegido le da un brillo espectacular. No solo resalta mucho más, hace que resalte mucho más el diseño, sino que en lo que lo mueves un poco y le empieza a dar la luz, se nota muchísimo el efecto del foil sobre el diseño. Y los diseños en negro que ya son de por sí bonitos, que no vale la pena o que no compensa ponerles ningún color adicional, vale la pena ponerles el foil negro simplemente solo para que resalte el diseño. Así que a mí el foil negro me gusta mucho aplicarlo también a algunos de los diseños. Y aquí tenemos una pequeña muestra de cómo nos queda el foil que hemos aplicado en distintos colores y tonalidades sobre la cartulina negra, que es quizá la que llame más la atención. Queda espectacular, súper chulo. Es que el diseño de dorado me encanta, es increíble. Creo que ese y el blanco son mis favoritos. Son súper bonitos. Tengo que ver de qué manera podemos implementar esto para otros proyectos, pero es que queda súper bonito. Sobre el papel, el blanco directamente también va a quedar muy bien, ¿vale? De hecho queda muy sencillo y muy vistoso también. Esto es lo que os decía antes, ¿vale? He estado haciendo algunas pruebas para ver cómo quedaba el papel vegetal plegado sin más, sin pegarlo a ambos lados de la cartulina, y así a simple vista no da la impresión de que quede mal, ¿vale? Da la impresión de que queda bien. Pero si es por los lados se abre el papel vegetal, ¿vale? Porque el papel vegetal no está pegado, simplemente está plegado alrededor. Y aunque no da la impresión, aunque no lo parece en cámara, sí que abulta un poquillo más de lo que a mí me gusta para este tipo de tarjetas. Incluso al tener que ponerlo en
la base de la tarjeta ya plegada, pues le da algo más de dimensión de lo que a mí me gustaría. Y no se acaba de fijar del todo bien, ¿vale? Porque al fin y al cabo, como el papel vegetal es un poco delicado y es susceptible a los cambios de temperatura, se puede abrir por los lados o abombar en el centro o así. Entonces, bueno, es una opción, aparentemente no queda mal, pero bueno, habría que estudiar un poco más este asunto. Vamos al montaje ya definitivo de las tarjetas. Les vamos a aplicar un poquito de dimensión con la cinta doble cara en foam. Esta es la de Kimidori, que es la que vende así estos rollos tan grandotes, que si es algo que utilizáis con cierta frecuencia os recomiendo comprar rollos grandes, porque la cinta doble cara en foam pues cunde bastante, pero sobre todo si la usas con cierta frecuencia, como es mi caso, pues al final no tanto, ¿vale? Y hay que reponer. Y nos vamos a quedar con 3 diseños. Un diseño con foil aplicado en negro, otro con foil aplicado en dorado y el otro con foil aplicado en plateado. Para que veáis el efecto que queda, pero bueno, queda muy bonito. Son tarjetas además muy subgéneris que podemos emplear para casi cualquier ocasión, para darle a cualquier amigo, a modo de felicitación, o que queramos animar, que esté un poco pochillo o pochilla, o simplemente alguien que queráis que recuerde que la vida son algo más que disgustos y calamidades, ¿vale? Siempre conviene tener presente estas cuestiones. Bueno, queda súper bonito, chicas. Es que el diseño de la fuente es tan chulo que no necesita nada más, a mi modo de ver, ¿vale? Vale, nos queda una última tarjeta para montar, que es la que tiene el foil dorado. Y repetimos el proceso, lo vamos a darle un poco de dimensión. Y listo, y ya lo tenemos, chicas. Voy a recortarle un poco la parte inferior a la tarjeta, porque como veis ahí en la parte superior izquierda, la tarjeta tiene un poco más largo que el diseño, ¿vale? Suelo dejarlas así a propósito cuando hago los pliegues, porque algunas ya las tengo plegadas y preparadas para poder utilizar cuando necesito replicar varias tarjetas, por si tengo que hacer alguna modificación luego a posteriori, ¿vale? Entonces es lo que nos pasa ahora en esta ocasión, y luego nada, en lo que acabemos de pegar la tarjeta dorada ya le ajusto el borde inferior para que quede parejo con el resto de las tarjetas y listo. ¡Qué pocholada! No me digáis, esto es que es súper bonito. Me encanta aplicarle foil a las tarjetas porque visten un montón y ya tienen, o sea, quedan ya espectaculares sin hacerle mucho más. Aún así, como ya os he enseñado en un vídeo anterior de tarjetillas, que le apliquemos foil no quiere decir que le podamos aplicar luego alguna otra técnica, que sí que podemos, ¿vale? Lo que pasa que dependiendo del diseño o de la ocasión o del tipo de dibujo que tengamos, pues le puede venir mejor o le puede venir un poco peor. Eso ya es a gusto de cada quien, ¿vale? Va tanto con el gusto como el estilo de cada uno. Pues aquí tenemos ya las tarjetas finalizadas. Son súper bonitas. El diseño es una pocholada. Como veis, si no os gusta o el tema de diseñar, os da pereza o creéis que no se os da muy allá, pues esta es una alternativa para poder hacer diseños vistosos y bonitos, tanto en tarjetería como en cualquier otra especialidad o otra técnica que os interese, simplemente eligiendo una fuente, pues eso, que sea vistosa y que sea muy bonita, como es este caso. No necesitamos saber diseñar, no necesitamos grandes cosas. Cogemos una fuente que sea vistosa y que sea elegante y la ampliamos y listo. Y ya tenemos una tarjeta preciosa y preparada para utilizar.
con un diseño que no hemos tenido ni que molestarnos en hacer directamente. ¿Quién lo diría, que una fuente normal y corriente diera para tanto? Bueno, normal y corriente entre comillas, ya me entendéis. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, chicas. Nos vemos en el siguiente para próximos proyectos. Bye.